Bueno, hola a todos. Esta es el segundo encuentro vinculado a hablar cuestiones de desarrollo. Para eso me parece que hay que seguir desandando la historia en la Argentina y entendiendo cómo se construyó las distintas alternativas de desarrollo que atravesó la Argentina. Por caso, me interesa comenzar desde cuando de alguna manera se denominó el comienzo de lo que fue el Estado-Nación y aún antes, ¿sí? Porque podremos decir que desde la batalla de Pavón, batalla en la que Mitre le gana inesperadamente a un Urquiza que se retira allá por 1861, la Argentina comienza a implementar desde lo económico políticas de neto corte liberal. Y eso se mantuvo durante todo el modelo agroexportador que llegó hasta 1930 con la crisis del 30 y aún más allá, ¿sí? Con los gobiernos de la convergencia, los gobiernos de la UCR antipersonalista y hasta los gobiernos de Ramírez y Farrell. O sea, hasta 1946, salvo el interregno que hubo de los dos periodos de gobierno radical, podemos decir que de 1861 a 1946, salvo esos 14 años, o sea, durante 75 años hubo gobiernos en la Argentina que llevaron adelante políticas de neto corte liberal. Ahora, esos gobiernos que llevaron adelante ese tipo de políticas, ¿prescindieron del Estado? Bueno, ahora me interesa adentrarnos en esa cuestión. Y lo vamos a visualizar muy claramente, sobre todo en los periodos en los que hubo crisis. Cosa que en la Argentina ocurren recurrentemente y en la actualidad en periodos cada vez más breves. Pero a poco de andar, el gobierno de Mitre, ¿sí? Hubo una crisis. La crisis en ese modelo agroexportador fue la de 1866. Ahí ocurrieron varias cosas. El modelo agroexportador estaba basado en esos años en la exportación de lana, ¿sí? Por lo tanto, ocurrieron varias cosas a la vez. La primera de ellas es que bajó el precio, es un commodity, el precio viene dado, el mercado bajó el precio de la lana. Además, ocurrió que el año 1865 concluye la guerra de secesión en Estados Unidos, entonces el norte comienza a comprarle al sur lana y nos deja de comprar a nosotros. Estados Unidos era el segundo comprador de lana en el país. Y además estaban los gastos que incurría la guerra que había iniciado Mitre con el Paraguay para derrotar al presidente Solano López, un presidente que fue una guerra absolutamente ideológica porque era un gobierno popular. Sumado los gastos de la guerra y la falta de mano de obra por cantidad de tropa que se mandaba al frente de batalla, hizo que el mercado lanar en la Argentina entrara en una fuerte crisis. Ahora, ¿qué ocurrió en ese momento con los hacendados que explotaban y tenían fuertes ganancias vinculadas a la exportación de lana? En 1866 crearon la Sociedad Rural Argentina. ¿Sí? La Sociedad Rural Argentina fue la expresión de la creación como consecuencia de la crisis, de la fuerte crisis que se había dado en el mercado lanar. El lobby de los hacendados fue para que el Estado interviniese morigerando las pérdidas. Por caso, además, para bajar las retenciones, por caso también para crear una empresa, para crear un mercado que les permitiese comprar un mercado de paños y un mercado interno. Entonces ese mercado interno iba a absorber parte de la oferta que no estaba siendo adquirida en el exterior. Por lo tanto, ya ahí tenemos a poco de andar nuestro primer antecedente. Podemos también referenciar otra crisis del modelo agroexportador, que fue la crisis de los años 90, la crisis durante el gobierno de Juárez Selman, que fue una crisis netamente financiera, donde la Argentina entra en cesación de pagos,
donde el piloto de Tormenta fue el vicepresidente tras el alejamiento de Juárez Celman, y se crea en 1891, ¿sí?, el Banco de la Nación Argentina, también como herramienta financiera para que el Estado de alguna manera acompañe la salida de la crisis. Ahora bien, cuando se estudia los periodos de distintas formas productivas que tuvo la Argentina, de modelos de acumulación que tuvo la Argentina, se coincide en que claramente en que a partir de la crisis de 1930 el modelo agroexportador en la Argentina estaba agotado. Ahora, el modelo estaba agotado, pero la clase dominante que fue gobernante durante todo el modelo agroexportador no estaba dispuesta a ceder el gobierno. Por eso los años posteriores al 30 y toda la década del 30 fue denominada la década infame. Siguió, digamos, la misma lógica con la que se venía. Ahora, durante esa década infame, ¿qué ocurrió también? Bueno, en 1930 nosotros sabemos que el mundo nos dejó de comprar, ¿sí? Por lo tanto, la Argentina entró en una fuerte crisis y los gobiernos de la década infame, gobiernos, como decíamos al principio, de corte liberal, comenzaron a crear las juntas reguladoras, ¿sí?, de los distintos mercados. Esas juntas reguladoras tenían como objeto prácticamente lo mismo que la creación de la sociedad rural en 1866. ¿Qué objetivo perseguían? Bueno, que el Estado acompañara a esos productores para asegurarles, por ejemplo, un precio mínimo. Entonces, morigerar sus pérdidas o que no tuvieran pérdidas, ¿sí? Así, entonces, en gobiernos liberales se crea en 1933, bien digo, la Junta de Granos y la Junta de Carnes, la Junta de Algodón y de Lácteos y Vino en 1835 y la Junta Nacional de Azúcar en 1936. Por lo tanto, tenemos claro que cuando existe una crisis, ¿sí?, se recurre claramente al Estado. Por caso también podemos dar un ejemplo foráneo. En la crisis del 30, en el crack del 29, Roosevelt en Estados Unidos lleva adelante el famoso Plan New Deal, que fue justamente eso, fue un plan en el que el Estado en forma anticíclica salía a tratar de resolver la crisis que hasta ese momento la economía clásica no estaba dando respuesta. Por otro lado, me gustaría también recalcar cuáles eran las características de ese modelo agroexportador que aún hoy escuchamos que Argentina era pujante, que Argentina era una fiesta, que Argentina era potencia, ¿sí? Me gustaría traer dos ejemplos que ponen seriamente en dudas, o por lo menos de alguna manera ponen en perspectiva las características de ese modelo. La primera de ellas es la Ley Riccieri, que se promulgó a principios del siglo XX, allá por 1901. Era la ley que propuso el general Riccieri para la creación del servicio militar obligatorio en la Argentina. Pues bien, los estudios que vinieron a posteriori y la presentación de todos los jóvenes de 20 años que en forma obligatoria se presentaron a cumplir con el servicio militar obligatorio, daba cuenta que 1 de cada 2, o sea el 50%, y en algunos casos en el norte del país 2 de cada 3, no les daba el PINET. El PINET es una medida antropométrica que mide el perímetro cefálico, torácico y abdominal y da un coeficiente y de alguna manera define cuáles son las condiciones físicas del individuo. Bueno, pues bien, como decíamos, 1 de cada 2, en algunos casos 2/3 de los jóvenes, de todos los jóvenes del país, en pleno modelo agroexportador, cuando decíamos que Argentina era una potencia, pasaban hambre o estaban desnutridos. Por lo tanto, su condición antropométrica era deficiente, ¿sí? Eso me parece que es un gran dato. Hay un estudio que releva todo y cuantifica todos esos datos de Soprano que es muy claro al respecto. Y la otra cuestión es cómo estaba el mercado laboral en ese momento. Y para eso
hay un estudio que lo lleva adelante Vialet Macé en 1904, que se lo propone el ministro Joaquín B. González durante el gobierno de Roca. Roca se había dado cuenta de cuál era la situación que estaba atravesando el país, que el modelo agroexportador realmente tenía limitaciones, y le encarga a Joaquín B. González que haga un informe sobre el relevamiento de cómo estaba la clase trabajadora en la Argentina. Se lo proponen al doctor Vialet Macé y hace un informe muy pormenorizado y con mucha responsabilidad y muy de campo, porque viaja por todo el país relevando a los distintos territorios y dando muestra de que la situación de los trabajadores y la situación del pueblo trabajador en la Argentina era muy terrible, era bajo condiciones de salubridad, de higiene y de relación laboral prácticamente reducidas a la esclavitud, ¿sí? Con jornadas laborales de más de 12 horas, 12 o más de 12 horas, sin ningún tipo de reconocimiento, y en algunos casos, como en el caso de La Forestal, que era una compañía de explotación del quebracho en el norte santafesino y en el bosque chaqueño, en el que se extraía el tanino del quebracho. Por caso, todas las curtiembres inglesas en la Primera Guerra Mundial, el cuero de sus soldados estaban curtidos con el quebracho de los bosques argentinos, ¿sí? La Forestal fue un caso muy emblemático en donde una compañía inglesa tenía un estado dentro de un estado, emitía su propia moneda, tenía su propia policía, les pagaba a los trabajadores con moneda propia que era un pago en especies. Por caso le pagaban con una moneda que decía vale 1 kilo de carne, ¿sí? Entonces, lo que me interesa resaltar es cómo aún hoy, cuando se propone o se manifiesta que la Argentina en ese momento era una potencia, Argentina era una potencia exportadora, sí, con ventajas competitivas que tuvo en el agro, por supuesto, pero era un país fuertemente injusto, muy desigual y con un modelo productivo que rápidamente mostró falencias y que para 1930 estaba definitivamente agotado. Lo vieron muy bien algunos analistas ya en ese momento, y por caso fue muy renombrado el plan que presenta Federico Pinedo en 1940, tratando de dar un salvavidas al modelo agroexportador, entendiendo que había que incorporar un modelo de desarrollo industrial, pero aún considerando al campo con una suerte de hegemonía que era sabido que era imposible de sostener. Por lo tanto, en esta intención de seguir repasando las posibilidades que tiene la Argentina para desarrollarse, me parece que es importantísimo ir recorriendo los distintos momentos históricos del país, cuáles eran las características de sus sectores productivos, cuáles eran las decisiones que se tomaban en materia de resolver crisis y cómo sistemáticamente, cada vez que ha ingresado en una crisis, ha recurrido al Estado para morigerarla, para surfear, para saldar esa crisis. Sin ir más lejos, y con esto me parece que es un buen colofón, la Argentina hoy está atravesando una crisis y el gobierno de corte liberal o anarcoliberal decide recurrir al Estado de una potencia extranjera, bien digo, al Tesoro de los Estados Unidos, para que le permita brindarle los recursos para saldar esta crisis. Por lo tanto, es claro que el Estado es un actor determinante en el desarrollo de un país. El Estado debe ser un Estado eficiente, un Estado que permita planificar, y les propongo seguir con esta suerte de encuentros en los que iremos desandando y, por qué no, a través de los comentarios, debatiendo las distintas alternativas para encontrar, si se quiere, una síntesis para una Argentina con un desarrollo sustentable. Muchas gracias.